vamos a comenzar con esta primera sesión que tenemos de MoodConf 2023, séptima edición. Está conmigo la doctora Elisa Mariscal, que ya la conocen desde la primera edición, ha estado acompañándonos, es parte fundamental de este proyecto, tanto en planeación, comité de caso, apoyo de Games Economics. Le damos muchas gracias por venir. Estará con nosotros también Ana Luisa Cano, quien es directora general adjunta de Asuntos Jurídicos en la COFESE. Esta primera sesión la tenemos pensada para todos ustedes, principalmente para estudiantes que no han tenido un acercamiento con la materia de competencia económica. Queremos explicarles un poquito qué es ese bicho, cómo se come, para qué sirve, y también qué es el MoodConf, que es lo que nos trae por acá, ¿no? Yo, en mi carácter de abogado, pues desde que fui estudiante había siempre mucho concurso de arbitraje, derecho internacional y demás concursos de debate. Nos enseñan mucho eso en la carrera, pues porque pues básicamente gran parte de los abogados en el mundo nos dedicamos a presentar casos en un sistema contradictorio, a argumentar y debatir sobre dos posturas, y para ello se da muy bien diversas materias. Una de ellas es, creemos nosotros, la competencia económica, que es una materia en la cual, por lo general, o en algunos expedientes o tipos de asuntos, tienes dos posturas contradictorias que te dan la pauta para tener una especie de demanda y una especie de contestación, y por ende el ejercicio del debate en esta materia creemos que es ampliamente benéfico para los estudiantes. En MoodConf nos dimos cuenta que los abogados estamos acostumbrados a debatir con puros abogados, y ya desde la práctica, ahora los que nos dedicamos a esto de la competencia económica, nos dimos cuenta que pues realmente, si te vas a dedicar a la competencia económica, tu interacción no va a ser solo con abogados. De hecho, es una materia que va ampliamente relacionada con la economía, diría yo, y Luisa, que no me dejará mentir, que los economistas son los que marcan la pauta, o sea, la parte más sustantiva del análisis de competencia, pues lo dictan los principios económicos, las teorías. Y quisimos hacer este ejercicio. Vale la pena contar el chiste del profesor de Carl Sorsi, de Richard Rich, ¿no? A ver, que hay un famoso chiste de Richard Rich que dice que están un abogado y un economista a punto de entrar a un caso de competencia. Y el abogado le dice al economista: quítate porque yo manejo, ¿no? Entonces se sienta en el auto a tomar el volante y el economista le dice: perfecto, siempre quise tener un chofer. Así somos, literal. El abogado es un poquito el chofer del economista en esto de la competencia. Y pues bueno, vimos que no habían competencias, o al menos en México, que tuviera esta interdisciplina entre economistas y abogados, y por tanto decidimos hacer MoodConf, un proyecto en el cual está dirigido a estudiantes de Derecho y estudiantes de Economía para que trabajen de una manera interdisciplinaria. Habiendo dado esa breve introducción, queríamos en esta sesión explicarles un poquito pues, qué es la competencia económica, para después explicarles un poquito más del MoodConf. Y yo nada más agregaría que es muy interesante que los abogados están acostumbrados a este tipo de competencia y a debatirse, pero los economistas no. Entonces creo que también desde la óptica de los economistas es una gran oportunidad de dejar el escritorio y la lectura y realmente pensar en cómo podemos plasmar las ideas que tenemos, los análisis que hacemos de una manera que sea entendible y muy clara, y no en esta como
como taquigrafía que luego tenemos, hablamos entre nosotros, donde no, hablamos de una manera muy técnica y todos captamos rápidamente lo que está atrás de esa idea técnica, pero no nos tomamos la molestia de elaborar, ¿no? Y a veces cuando estamos elaborando y repensando es una manera en la que entendemos más lo que hacemos y además nos permite hablar con otras disciplinas, ¿no? Entonces realmente es un ejercicio muy rico, ¿no? Tanto del lado de los abogados como del lado de los economistas, y creo que es un mood muy particular. Yo le decía a Patricia, sería bien interesante que platicáramos de qué es un mood, y Patricia me dijo, pero ¿por qué? Y es obvio, y dices, no, parece que no es obvio, ¿no? Platicáramos de qué es un mood, porque esto es algo muy diferente de cualquier otro mood, es un mood interdisciplinario, y creo que hay pocas oportunidades en el mundo de un mood interdisciplinario y que además cruza fronteras, porque sí. el mood desde ya tocaremos ese tema. COVID es de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, siempre lo decimos. Es internacional, ¿no? Ahora es internacional. Tan internacional que el año pasado ganaron los chilenos. Los chilenos. Que muchas felicidades, ¿no? Muchas felicidades. Es una gran cosa ver chilenos y peruanos. Y había peruanos, una mezcla, pero ahora presentando universidades. Sí, buenísimo. Chilenas. Y ahora que mencionas eso, Elisa, no sé si al menos en el plano de la carrera, en esa etapa de los economistas, están muy acostumbrados nada más a la teoría o sí tienen la oportunidad de aplicarla a hechos y casos reales en esos momentos de su carrera, o eso ya cuando salen a la calle. Pues depende, hay gente que hace mucha teoría en la carrera, hay gente que sí utiliza datos prácticos, pero nunca estás planeando justificarlo desde un punto de vista de normas, o que tengas que apegarte a una normatividad, a reglas y leyes y reglamentos para hacer tu explicación, ¿no? Explicas y dices, en este país hay un regulador que hace esto y ahora voy a hablar de energía, ¿no? Y entonces haces tu modelo, pero no que te tienes que apegar a estándares de la regla o cosas así. Entonces yo creo que eso es muy interesante esa interacción. Y ahí creo que los abogados un poquito ayudamos a aterrizarlos, porque muchas veces me ha tocado de, oye, pero eso no me hace racionalidad económica. Pues sí, hay veces que esas cuestiones tienes que jugar con una norma que no siempre es perfecta. Hay mecanismos para debatirlo en otras instancias, pero pues por lo pronto te tienes que apegar a lo que dice la norma, ¿no? Exactamente. Y bueno, nada más menciono, porque mientras Patricia estaba hablando, yo me subí a la reunión de Teams para abrir el chat, ¿no? Buenísimo. Entonces, hasta donde podamos, mientras estamos hablando, si alguien tiene una pregunta urgente, bienvenido al chat y vamos a tratar de contestarlos. Si Carlos Orsica está ahí también, puede ayudarnos a contestar alguna pregunta, con mucho gusto, y así podemos hacer esto lo más fluido, informal, pero también muy informativo para todos ustedes. Claro que sí, también aquí el equipo nos las va a estar pasando. Tenemos varios canales. Exacto. Pues bueno, ahora sí, algo que nos truje. ¿Qué es la competencia económica? ¿Qué mejor para comentarnos de este tema? La doctora y profesora que ya se la sabe de todas estas explicaciones. Pero estas son las preguntas básicas, son las que cuando uno está metido en la materia tiene que pararse y decir, a ver, vamos a explicarlo de manera sencilla, pero que sea ilustrativa para todos ustedes. Entonces, yo creo que todos ustedes saben que la mayoría de los países, todos los países, vivimos en una economía mixta. Hasta China, ¿no? Tienes una parte privada y una parte pública, ¿no? Tienes empresas públicas, empresas privadas. Y también tienes mercados en los que sabemos que si dejamos que el mercado funcione libremente, no necesariamente vamos a tener un resultado eficiente, ¿no? Van a haber mercados en donde hay problemas de información, en donde hay problemas de eficiencia, ¿no? Y entonces, en este tipo de mercados, lo que han hecho los países es crear una serie de reguladores verticales que están encargados de revisar que todo sea, ¿cómo se llama? Que todo sea lo más eficiente posible. Entonces, por eso en México tenemos, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía. En Estados Unidos tenemos al Federal Communications Commission, que en México sería el IFT, y que
Costa Rica sería SUTEL, y etcétera, ¿no? Y tenemos un regulador o varios reguladores del sector financiero, etcétera. Pero la pregunta es, bueno, en esos mercados que son problemáticos y donde sabemos que hay problemas de regulación, tienes un regulador que lo supervisa, ¿qué ocurre en donde se supone que las empresas operan bien como un libre mercado, ¿no? Entonces, en esos mercados en donde se supone que los agentes pueden convivir libremente, pues en teoría no deberíamos de necesitar un regulador como tal, pero tal vez sí en un mundo, pero tal vez sí un árbitro, ¿no? ¿No? Como en todo, ¿no? Uno puede jugar bien en el parque hasta que llega un bully y trata de patearle arena a la cara a alguien, o el que se sienta en el columpio y no se quita, ¿no? Yo siempre digo ahí que es un poquito la mano invisible, también le puedes dar un manazo, ¿no? Los mercados no siempre son tan perfectos. O sea, por eso es una... Y alguien tiene que poner orden. Exacto, es un tipo de regulación diferente, exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco llegó exactamente, perfectamente a hablar de qué es lo que hace ese árbitro en estos mercados en donde no hay fallas, pero sí requieres orden. Justo, y como dice Lisa, para estos asuntos de competencia se requieren árbitros o agencias o autoridades, que en el caso de México es la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, al igual que en otros 130 países donde existen estas agencias o autoridades que se encargan de vigilar, prevenir, garantizar que exista competencia en los mercados y asegurando la eficiencia en aquellos mercados donde puede haber competencia económica. Entonces viene la pregunta, ¿qué es competencia económica? Es la rivalidad que ejercen dos o más empresas para ganarse la preferencia del consumidor. ¿Y cómo? Ofreciendo mayores servicios, mayor variedad de productos, mejorando sus procesos para incluso mejorar la calidad que ofrecen, incluso mejores precios para que ustedes también tengamos opción de elegir. Pero hay algunas ocasiones en las que, como dices, esto no sucede. Entonces, hay empresas que cometen lo que conocemos conductas anticompetitivas, o hay condiciones en los mercados que no permiten que las cosas fluyan para que haya competencia, y entonces entran los reguladores. Que compitan como condiciones justas, ¿no? Exacto, piso parejo. Piso parejo, que no haya el bullying, como decía Lisa. Y ahí creo yo que raya un poquito, y la distinción no es tan sencilla, de competencia desleal y competencia y algunos tipos de conductas que ustedes investigan, ¿no? Exacto. Justo parte de la labor de COFECE en particular, pues bueno, hay una parte preventiva que tiene que ver con el análisis de fusiones, adquisiciones, que normalmente conocemos como concentraciones, porque cuando una empresa adquiere a otra, hay cuestiones que se tienen que tomar en cuenta a futuro. ¿Qué quiere decir? Si una empresa adquiere a una, ¿cuántos competidores quedan en el mercado? ¿Quedan 3, quedan 5, quedan 2 o quedan 1? Y el tamaño. Exactamente. Y entonces, eso quiere decir que en algún punto, si va a haber un solo proveedor, ¿se puede elevar el precio? ¿O se puede reducir la oferta? ¿O puede reducir la calidad de los productos? ¿Es fácil entrar rápidamente o no? Exactamente. Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, la COFECE, ya sea que o autorice, o niegue, o imponga condiciones para mitigar o corregir los posibles riesgos al proceso de competencia. Eso por el lado preventivo. Tenemos otras... Y hay un pequeño paréntesis, un poquito, creo que es más fácil prevenirlo que después resolver el problema ya que pasó, ¿no? El daño puede ser más grande. Y por eso creo que el tema de concentraciones es una de las aristas más importantes de la política económica, perdón, de competencia económica que tienen los sistemas. Uh-huh. Ya creo que prácticamente todas las autoridades tienen ese sistema. Creo que los últimos que se unieron fueron los peruanos hace poquito, pero digo, creo que es, al menos desde mi perspectiva, la herramienta más importante, o bueno, no, de las tres. Es una muy importante que sí te previene de posibles prácticas en el futuro,
pero tampoco es la única solución, porque no todo se soluciona analizando concentraciones. Entonces, justo la otra parte de la labor de la COFECE es la correctiva. ¿Qué quiere decir? Cuando hay prácticas abiertamente anticompetitivas, las que conocemos como cárteles, que es cuando empresas, negocios o personas en nombre de las empresas se ponen de acuerdo para no competir. Ponen un precio, se dividen el mercado, limitan, restringen la oferta, la demanda, se coordinan en licitaciones. Entonces, es como si nosotros tres fuéramos los dueños de todas las tortillerías en la Ciudad de México y en lugar de que cada quien conforme a sus procesos ponga su precio o si le quiere meter alguna variedad a la tortilla, digamos, no vamos a batallar. Vamos a poner, si cada quien lo vende en 7, 7.50, 8, pongámoslo 15. Y entonces ya no hay problema porque de todas maneras, quien quiera consumir una tortilla tiene que venir con cualquiera de los tres. Y si ponemos un precio mayor, pues no perdemos. Y desde la óptica de competencia, ¿no? Cuando nosotros lo explicamos en la parte económica, es un poco siguiendo la analogía de Patricio sobre la mano invisible, ¿no? Toda la idea de una economía de mercado es que el proceso de decisión de precios y cantidades es descentralizado. No hay nadie que lo diga. Es la interacción entre los que compran y los que venden, lo que te lleva por una mano invisible a tener un precio y una cantidad. Y lo más grave de carteles es como si alguien decidió que así no va a ser. Lo van a hacer estas tres personas que platican a Luisa, que dicen, no es el mercado, nosotros tres lo hacemos. Y entonces el centro de lo que es competencia, que es un proceso descentralizado, se vuelve controlado por pocos. Entonces, de ahí lo grave, ¿no? Y simulas el efecto de una concentración de todos los agentes. Pues haces como si fuera descentralizado y no lo es. Por eso en otros países es una conspiración, por eso en México es criminal, también puede ser, ¿no? Por eso nos pueden meter a la cárcel a quienes hacen cosas, porque estás atentando contra un mercado que todo el mundo asumía que era libre y no lo es. Yo lo veo ahorita diciendo criminal, lo veo como un poquito, y así me lo decían en clases, como es robar, o sea, le estás robando el excedente, o sea, el beneficio, el bienestar del consumidor, un poquito lo estás robando, ¿no? De esos 5 pesos que costaban las tortillas en un mercado competitivo, esos 15 que lo estamos subiendo, pues esos 15 se los está sacando de la bolsa del consumidor de una manera injusta. Yo lo veo así. Y justo no se trata de quebrar a las empresas o que todas vendamos o que todas vendan en el precio más bajo o incluso con pérdidas, sino, a ver, conforme tu información, tu tecnología, haz lo mejor que puedas para ganar esa parte del mercado, como dices, justamente, o sea, sin quitarle de más al consumidor, que no tiene otra opción de ir con cualquiera de los que ofrecen este servicio o producto. Y bueno, también otra práctica que sanciona la ley de competencia son las conocidas como prácticas monopólicas relativas o abuso de dominancia. ¿Qué quiere decir? Hablamos igual, este abuso de una empresa que tiene poder de mercado, que poder de mercado no necesariamente es la más grande. Algunas veces está relacionado el tamaño, pero tiene poder de fijar precios o de restringir el mercado. Hay otra empresa que le pueda competir o no. Y regularmente estas empresas que tienen poder de mercado, en algunas ocasiones lo que quieren es o desplazar competidores o impedirles el acceso, establecer ventajas y en algunos casos pues no generan ganancias en eficiencia que puedan como mitigar el daño que pueda generar la práctica. Entonces también, por ejemplo, una venta atada. O sea, yo te quiero vender X producto, pero que yo sé que tú necesitas, pero para que me lo compres me tienes que comprar este otro que es la botellita con las galletas. Exactamente. Yo soy un titán de las botellitas de agua, pero soy chiquito acá, entonces quiero trasladar mi dominancia aquí a las galletas. Te obligo a que me compres ambos, cuando a ti a lo mejor no te interesan las galletas. Y lo más importante de esas conductas, como dice Alicia, son los efectos. Porque este tipo de conductas son conductas que ocurren todos los días en todos los mercados con todos los negocios y son legales.
solamente son ilegales. Hasta racionalmente. Son, o sea, hacen todo el empresa. sentido, ¿no? Hacen todo el sentido que tú vayas al cine y te digan, ¿quiere un refresco o quiere refresco con palomitas? Y si compra refresco con palomitas le doy un descuento. Eso no es ilegal. Cuando es ilegal, justo lo que decía Ana Luisa, cuando impide, ¿no? Sustancialmente, cuando desplaza indebidamente, cuando establece ventajas en favor de terceros. Por eso yo creo que para los economistas en particular estas conductas son fascinantes, porque es donde sacas así como si fueras plomero, abres la herramienta de toda la teoría económica que sabes y la tienes que plasmar, pero no la puedes plasmar así nada más, si no lo haces de la mano con un abogado que te dé la estructura para hacer el razonamiento y que tome en cuenta los derechos de cada quien durante todo el proceso. Sí, que justo, o sea, la complejidad de esas prácticas es acreditar el objeto, el efecto, al contrario, por ejemplo, los cárteles, que lo difícil es o encontrar el documento donde se pusieron de acuerdo o la lógica en la conducta que te diga no hay otra manera de que ambos vendamos la tortilla 15 pesos a menos que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque por nuestros números no llegamos. Y entonces, eso para la parte de las absolutas y las relativas, justo, o sea, lo difícil es encontrar cómo afectó al mercado, a quién, o sea, si efectivamente desplazó a alguien o a quién eventualmente hubiera tenido interés en entrar al mercado y no pudo por esa. Y uno de los elementos más interesantes que usamos en economía para eso, en relativas, se llama el contrafactual. Entonces tú dices, ok, hay una venta atada y pensamos que daña el mercado. Entonces, ¿cómo pensamos que se vería el mercado si no hubiera habido una venta atada? Y entonces medimos lo que estamos observando con esa conducta versus lo que pensaríamos que estaría sucediendo sin esa conducta. Y es cuando hay una brecha grande entre una y la otra que puedes hablar de que hay un daño al proceso de competencia. Creció mucho la participación de Exacto, y dices, bueno, sí, antes de esa práctica la participación era 5 y después de la conducta ahora es 40. Entonces, si me vas quitando todas las otras cosas que podrían explicar que llegó a 40, ¿cuánto te queda como el efecto de esa práctica, ¿no? Entonces, pues es la construcción de pruebas indirectas, ¿no? En términos legales, ¿no? Pero los economistas somos, como dice Patricio, le damos el fondo, pero la tienen que revestir los abogados con toda la forma. O sea, sí, entonces esa parte es muy interesante. Y ahorita que lo mencionaba Luisa, creo que las naturalezas de estos dos tipos de conducta, las absolutas y las relativas, te dan hechos o casos muy diferentes en el sentido de que las absolutas, el tema más difícil para la comisión, creo yo, siempre son los elementos de prueba, porque son conductas que, pues, por lo general, ya la gente es más consciente, aunque no siempre, pero hay al menos en la cultura corporativa, hay más conciencia de que son indebidas. No y por eso se esconden. Por eso se esconden, justamente. Exactamente, son conductas altamente, pues, secretas, ¿no? ¿Cómo se llama? El smoking room, el cuarto, se llevan a cada un cuarto lleno de humo en reuniones secretas y demás. Y en el otro lado, como mencionaba Elisa, tenemos las relativas, que son conductas que los agentes económicos por lo general pues no las esconden. Eso es una estrategia de mercado que yo estoy compitiendo. Pues yo quiero competir y voy a hacer más atractivo mi producto dándote una galleta cuando compras esta botella. So, ahí el tema para las autoridades de competencia, no solo para la COFESE, se vuelve más que un tema de prueba, sino un tema más análisis económico de efectos, como bien mencionabas. Sí. ¿No? Y justo también hay otros casos que no necesariamente tienen que ver con el actuar indebido de agentes económicos, sino con las condiciones del mercado, ya sea porque así ha existido siempre o porque ha habido intervención gubernamental con leyes, reglamentos, disposiciones administrativas que limitan la libre concurrencia o la entrada o el desarrollo de agentes económicos. Son los que normalmente conocemos como asuntos de identificación de barreras a la competencia.
Entonces, en el caso de México, cuando se identifican barreras a la entrada, económicas, normalmente lo que se hace es, bueno, se emite una resolución, se determinan ciertas declaraciones que no hay condiciones de competencia, y en algunos casos se pueden emitir recomendaciones a autoridades. No es que se le ordene, se sancione a un agente económico o a una autoridad, sino simplemente es, aquí hay algo raro que no está permitiendo que haya competencia, entonces, ¿cómo lo arreglamos? Se hacen recomendaciones a autoridades que son las encargadas o los responsables de cierto sector, para que entonces esas autoridades puedan regular, tomando en cuenta las consideraciones en caso de COFECE, para que pueda haber pues más entrantes, más oferta y menores precios. Y estas, por ejemplo, ahora otra vez traduciéndolas a economía, ¿no? Es lo que en economía se llama market design, ¿no? Y es una parte interesantísima que principalmente en economía se ve a nivel de teoría, ¿no? No a nivel de práctica, que es cómo diseñarías el mercado ideal. Si tú ves un mercado y tiene un problema, ¿qué idea tienes de mejorar mecanismos de incentivos en un mercado para diseñarlo de una manera? Y cuando esto entró en vigor en 2014, porque son facultades nuevas, exacto, hablamos de nuevas, cuando esto entró en vigor en México en 2014, y por eso ha ido enriqueciendo a Yajalón, es correcto, nuestro país del NUTCOM, estas facultades nosotros decíamos que convertía a la autoridad de competencia en un regulador multipropósito, ¿no? Ya no era solo sancionar y prevenir cosas en competencia, sino esto es casi regulatorio, ¿no? Pero no exactamente, que es interesante. Y tal vez, no sé, Patricio, si quieras platicar más de lo que implicó esa reforma de 2014 para Yajalón, porque implica también tribunales especializados, ¿no? Nuestros casos no solo se litigan ahora con la autoridad de competencia, también como jueces especializados. Creo que, estoy hablando de memoria, hace 2 ediciones nos salimos de la esfera de la autoridad. Todos los años habíamos planteado, ya les vamos a explicar un poquito más, un caso en el cual los agentes económicos van a defenderse respecto a una posible imputación de la autoridad de competencia. Hace 2 años nos salimos y nos fuimos a una resolución que fue de concentraciones, y nos fuimos a qué le deberías de decir en una sede jurisdiccional, cómo te deberías de defender, cómo deberías de impugnar esta resolución, también de las cuestiones que nos deja esa reforma, y por primera vez la tomamos. Ahorita regresamos creo que estamos en DPR nuevamente, ya les contaré un poquito más de esto. Creo que ahorita nos hemos enfocado mucho a la política de competencia, y creo también estamos viciados porque es la experiencia que tenemos más en México, y quizás me atrevo a decir que en toda Latinoamérica, de un modelo en el cual tienes una autoridad cuasi reguladora que es la que se encarga de proteger la competencia. Pero esta materia es tan rica que tiene otras vertientes. Tiene también la vertiente judicial. En Estados Unidos es muy común, es lo que se conoce como el private enforcement, en el cual tienes una demanda de corte civil, en la cual tienes un actor, un demandante y un juez que te va a resolver sobre si una conducta fue anticompetitiva, si existió un cartel, si existió un abuso de dominancia. Y allá se da mucho el private enforcement. También tienen lo que yo public enforcement, pero tienen estas dos vertientes. En México justamente creo que para allá vamos. Me imagino que en América Latina también será similar, que va cobrando un poquito más de relevancia también la parte de que no se requiere, o no necesariamente tienes que ir ante la comisión para demandar estas cuestiones. Actualmente, me parece que el 134 te establece el tema de que necesitas una resolución de la COFECE para decretar, para acreditar el ilícito, y después te vas a hacer judicial. Pero me quiero suponer que en años venideros
creo que para allá vamos. Ya jaló. Ya jaló, pudiera ser un precedente. Hará esto y veremos cómo funciona en el mood, porque eso ha sido una de las grandes cosas del mood, que hemos ensayado con cosas que sabemos que eventualmente nos moveremos, pero siempre la realidad se mueve más despacio que ya jalamos. Totalmente. Aquí lo que tenemos, y es muy divertido, un lienzo blanco y nosotros podemos hacer y deshacer como queremos para experimentar. A veces nos han salido cosas interesantes, a veces decimos, esto quizás no tenía tantos pies, pero es el proceso, ¿no? Y bueno, y otro enforcement que seguirá también, que existe mucho en Estados Unidos, porque las acciones privadas ya están ahorita en boga en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos lo que tienes son acciones de class action, ¿no? Que también será algo que será interesante utilizar, y otra cosa en donde hay muchísimo trabajo para abogados y economistas es el cálculo de daños, ¿no? Una vez que COFECE decide que hubo un ilícito y hay una resolución en firme que dice esto, las partes pueden ir al Poder Judicial y pedir un resarcimiento por el daño, ¿no? Y el punto es cómo calculas eso, y es diferente del cálculo de multa que COFECE haya podido imponer por algo ilegal, ¿no? Totalmente. Aquí en México, digo, ya tenemos al menos un par de precedentes en materia de daños. Ya los tribunales especializados ya han estado viendo este tipo de demandas hace no mucho, de unos años para acá, pero creo que ya es resultado de una población más consciente de que pues, este tipo de cuestiones no se deben de quedar con una sanción administrativa también. Si te hicieron, si hiciste un daño, que no así lo reclaman, ¿no? Claro, y por eso también la importancia de que abogados y economistas se empiezan a involucrar desde este tipo de eventos, de oportunidades como el MoodCom, para conocer más la materia de competencia, porque justo necesitas de ambos, tanto para, si trabajas en la autoridad de competencia para calcular el daño de una multa, como en su caso calcular el daño que tuviera que tuviera generado esa determinación. Totalmente. Y un poquito más para comenzar un poquito platicando del mood, que me estoy adelantando, pero a mí se me hace muy importante que los alumnos quienes están participando, los coaches también, porque hablamos mucho de los alumnos, pero creo que se nos olvida platicar de las cosas más maravillosas que tiene el mood. Es los coaches, y yo estoy de acuerdo con algunos de nuestros colegas que escriben los casos con Alexander, por ejemplo, que lo más divertido en el mundo es el coach, porque tienes a tu equipo que estás enseñándoles y al mismo tiempo los estás guiando, y al mismo tiempo tu deber es con el mundo. No estás ahí para favorecer a nadie, pero estás ahí para educar y para potenciar a todos los que participan, y tienes un paquete de un caso, elementos de lo que vas a tratar de enseñar, hacia dónde van, ¿no? Para que no nada más sea esto una competencia, sino sea un proceso de aprendizaje que se lleve todo el mundo en su vida, independientemente de lo que haga después. Pero haber participado y haber entendido esto es increíblemente emocionante, ¿no? Y los casos y hemos tratado de hacerlo satisfactoriamente para los coaches. Yo he sido una vez coach, sí, y la verdad me encantó. 2 veces y fue maravilloso. No, como 3 o 4 veces, pero porque también lo que aprendes, o sea, uno piensa que les enseña porque conocen la teoría, porque ha llevado casos, pero también la creatividad con la que llegan a responder algunos alumnos es increíble. Y nunca te la esperas, piensas que sabes por dónde va a venir y no necesariamente tienes toda la razón. Y hemos tenido casos desde agricultura, ¿no? Que era una colusión, pero habían eficiencias. Entonces, ¿cómo tienes un cartel que tiene eficiencias? Sí, ¿no? Acuerdos de colaboración, o sea, los chiquitos se unen para competir. Entonces son cosas que te hacen, o sea, no les damos casos que digas, sí, claro, los tortilleros, ¿no? Pasaron de 5 a 5, ¿sí? No, hay que pensarle. Sí. Tuvimos uno muy interesante también, ¿te acuerdas de energía, no? La energía estuvo padrísimo. En donde partimos
a jalón en una parte donde había competencia y una parte donde no la había. Para el contrafactual. Tenían un contrafactual, exactamente, para que pudieran medir. Pero, de nuevo, aún el equipo que se sienta a elaborar el caso no se imagina lo que te van a contestar, ¿no? Habían respuestas muy creativas. Y te ponen mucho a prueba, ahorita que les voy a comentar el formato, cuando hacen las preguntas. El comité de caso también es evaluado cuando recibes las preguntas de los alumnos que se metieron un mes, han estado dándole, macheteándole al caso, y te salen con unas preguntas de cuestiones que, caray, eso yo no lo había pensado. Exacto. Esto es un muy buen punto, y sí nos damos cuenta pues que aprendemos ahora sí que todos. Y siempre tratamos de hacer casos que sean como relevantes, ¿no? Hicimos un caso de fintech, el del año pasado, por ejemplo. Carlos Orsi va a estar muy feliz de decir que nos adelantamos a los reguladores. Que hicimos un caso sobre economía verde en moda, y a los 6 meses salió una investigación en Europa. En Italia, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, en donde están viendo si están lo que se llama greenwashing, ¿no? Si están haciendo, están diciendo que esto es economía verde cuando realmente no lo es, y hay engaño, ¿no? Entonces, pues nos hemos tratado de adelantar a las autoridades para decirles dónde pensamos que puede venir la siguiente práctica. Es correcto, sí, somos los soplones, académicamente. Exacto. Sí, y de hecho, ahora que lo pienso, es que vamos en la 7ª edición. Esto empezó nada que ver con lo que es hoy, con el tamaño que tiene esto. Esto empezó como un ejercicio académico, sí, en universidades, en una sola universidad, para alumnos, sí, de economía y derecho, con un caso un poquito más simple. También nos hemos roto más la cabeza. En año con año nos ponemos la vara y queremos superarla. De ahí nos fuimos a un concurso interuniversitario. Siempre estábamos centrados en la Ciudad de México. Fue hasta 2019, antes de la pandemia, que ya nos expandimos a todo México. En universidades de Chihuahua, me acuerdo mucho. Son de las que se me llegaban, porque nunca había pensado tener una competencia con universidades de estados tan lejos, ¿no? Tan lejanos a... Es que no había Zoom. Es que no había subsidios. Y tampoco había pandemia. Eso fue muy interesante, porque fue la primera vez que tuvimos alumnos viajando de toda la República Mexicana a la Ciudad de México a competir, y eso nos abrió los ojos de esto. Tiene más potencial para no solo Ciudad de México, y después no solo México, y después, bueno, alguien se comió una sopa de murciélago en China, y nos encerraron, y ahí vimos un poquito un nicho para oportunidad para crecerlo más. Pues en 2020 lanzamos la primera convocatoria ya para toda Latinoamérica. Este año tuvimos participantes, me parece que de Perú y de Chile, Argentina, y de ahí pues ya no hemos vuelto para atrás. Nos hemos quedado con este formato pues remoto, virtual. Queremos que eso pues rompe fronteras y da oportunidad para que esto pueda crecer. Ya tenemos algo el año pasado, ¿no? Fue un formato que yo diría ya es híbrido, ¿no? Que es como... Y muy cómo va a quedar el mood, que es muy interesante, que podemos hacerlo, este formato virtual, para que sea inclusivo con todo el continente, ¿no? Pero ya en las finales se pagaron los boletos para los finalistas para que vinieran a competir en la COPESE, ¿no? Que además yo creo que es una parte muy linda del mood, que no nada más es un mood que lo escriben economistas y abogados, ¿no? Entonces realmente la interdisciplina no nada más la decimos, sino la hacemos en la práctica, sino que además es un mood que tiene involucrada a la agencia de competencia, y entonces para quien participa en ella tiene la oportunidad de ir a la agencia, ver cómo trabajan, cómo opera. Los jueces son practicantes, entonces los alumnos realmente tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades frente a gente
a la cual le pueden pedir un trabajo un día eventualmente. Sí, ese es un punto bastante importante. Los jueces aquí, que también son parte fundamental, sí. En MoodComp son son profesionales de primera talla. Contamos y los alumnos se van a foguear, van a ser evaluados por jueces en la vida real, no solo jueces en la competencia, magistrados, jueces, comisionados. El año pasado tuvimos a la comisionada presidenta de la COFESE, jefe de la autoridad investigadora. O sea, contra ellos, el día a día, nosotros los que nos dedicamos a esto en la práctica son las personas a las que les exponemos nuestros casos. Entonces hacemos y no nada más de México. Ha estado Felipe Irazabal de Chile, ¿no? Que fue fiscal. O sea, esto no es, que creo que es algo que hemos tratado de hacer, que esto no nada más sea México. Correcto. Tenemos practicantes de Estados Unidos, de Bruselas, en fin. Ahora sí que es de las cuestiones que más lucen para los alumnos poderse tener un acercamiento, una plática y que los vean, porque también son fuentes de oportunidades laborales el día de mañana, ¿no? Que sí sucede. O sea, yo trabajo en asuntos jurídicos y nosotros hemos tenido personas que el primer acercamiento que tuvieron fue el MoodComp, les gustó, les interesó la materia, se pusieron a estudiar y en cuanto se abrió una oportunidad laboral, aplicaron y sí cuenta a favor de un candidato que tenga este tipo de experiencia, pues, porque lo que te dice es que la persona estudia, tiene habilidades de investigación, de comunicación, entonces son este tipo ¿cómo decirlo? De virtudes que este tipo de concursos les pueden dar a los participantes si es que eventualmente eligen trabajar en competencia, ya sea en la autoridad de competencia o con algún despacho, porque pues, nunca sabes dónde se puede abrir la oportunidad. Y muchos yo conozco algunos que también han seguido carreras, no solo, tengo un caso, por ejemplo, en la comisión, pero también hemos ido creciendo han sido multis, después han sido moderadores, después han sido coaches y ya también han sido jueces. O sea, es la carrera, pues en paralelo a la carrera profesional también hay una carrera que a nosotros nos da mucho gusto, porque significa que creen en el proyecto, les gusta el proyecto y le ven Y además yo creo que es un aprendizaje 360. Todos aprendemos. En todos los MOOCs hemos tratado de traer a expertos en el tema, ¿no? Cuando fue el caso de energía, estuvo Esteban Greco, que fue el presidente de la Autoridad de Competencia en Argentina, pero antes de eso él había sido experto en gas natural. Entonces habló de eso. También trajimos a un profesor de Rice, de Houston, para hablar sobre eso. El año pasado que hablamos sobre economía sustentable, trajimos al presidente de la Autoridad de Competencia de Holanda, que es el grito de la moda, lo más avanzada sobre sustentabilidad y competencia en el mundo, ¿no? Entonces, no es nada más la competencia, tratamos de darles una serie de herramientas con una visión más amplia a ustedes, a sus coaches y a los jueces, porque ninguno de nosotros es experto en esos temas a este nivel, ¿no? Y hacemos un esfuerzo muy grande y este año lo único que voy a decir, que me ha permitido decir, es farmacéutica. Entonces vamos a ver a quién traemos para que nos platique sobre el tema que les tocará de farmacéutico. Y les doy otro hint, vamos a tener también interacción propiedad intelectual con competencia económica, que es otro bicho muy interesante. Y otra cosa que creo que va de la mano con lo que dices de los expositores que hemos traído, el formato ahora que tenemos híbrido, que nos permite al final tener una competencia aquí. El año pasado fue de las cuestiones que más me gustó. También se organiza un seminario para los multis, en el cual les damos un día de meterlos a puras pláticas con profesores top. El año pasado tuvimos Steve Tadelis, que es experto en economía digital. Y yo salí con la mente así. A 10 metros. Tantas cosas. Sí. Interesante lo que presentó, ¿no?
Y digo, todo ese material lo tenemos y lo tenemos ahora sí que en la plataforma sin costo. Aprovechenlo, digo, ya está ahí. Justo, o sea, la invitación es aprovechenlo. Yo creo que pocas competencias de derecho o economía tienen todo este apoyo como es el MUDCO. Normalmente te dan el caso, ve a estudiarlo, prepara tu defensa y luego vienes, lo expones y concursas. Entonces, aprovechen todas las pláticas a sus coaches, todas las oportunidades de conocimiento o interacción que puedan tener con gente que sepa más de este tema, pues aprovechen. Y pueden inscribirse ustedes en su equipo pensando en que tienen un coach, con algún profesor suyo o alguien que sepa de competencia que pueda ser su coach. Y si no tienen un coach, el MOOC les asignará un coach. O sea, el MOOC no está aquí para imponerles rigideces, está aquí para ayudarlos a aprender, ¿sí? Totalmente. Y yo creo que es uno de los proyectos más lindos que hay sobre competencia para gente joven que está empezando. Y fue un sueño de Carlos Orsí y qué bueno que lo soñó. Y totalmente, fue un bonito sueño. Sí. Y anuncios parroquiales, porque estamos al día 8 y el día 15 se termina nuestro Early Bird. Tenemos no lo podemos hacer sin costo, también es una de las cosas que hemos variado. Tenemos un costo, la verdad es un costo de recuperación, es una cuota de recuperación que se cobra, y antes del 15 de junio tenemos, me parece que es un 15%, ahí está en la convocatoria, que pues, se ayuda. La cuota es reducida, tampoco es privativa, se divide por equipo. Y este año decidimos también, por primera vez, lo vamos a limitar a 32 equipos, entonces es importante inscribirse cuanto antes para tener lugar. En años pasados, si eran 50 equipos, creo que un año tuvimos 50 equipos, 50. Pero decidimos que menos y mejor, centrarnos en 32 equipos comprometidos. Creemos que va a ser un formato más divertido, con mayor nivel para todos. En beneficio de ustedes y en beneficio de MUC. Y bueno, les habíamos dicho que si tenían alguna pregunta, nos las hicieran llegar por el chat. No sé si no ha llegado nada por el chat, pero... O prender su micrófono ahorita que... Eso también puede ser más fácil de ahora que no. Es correcto. Y no sé si Carlos Orsí quiere agregar algo. Es bienvenido también. Claro, aquí está. Pero si tienen preguntas, por favor. El director. Sí. Su silencio. Digo que no. Al parecer no. Pues bueno, si pueden apoyarnos difundiendo esta plática, va a estar en nuestro canal de YouTube. Nosotros lo estamos también promocionando en nuestras redes sociales, pero siempre el efecto redes es mejor si somos más. Y si hay mutis, si hay coaches, si alguno de ustedes puede poner comentarios en el canal de YouTube sobre su experiencia con esto, sería genial, para que no se quede nada más en lo que decimos nosotros, sino en lo que ustedes han vivido dentro del MUT. Sugerencias también, comentarios, recomendaciones, siempre tratamos nos exigimos para mejorar. Ahora sí que no estamos casados con lo que tenemos el día de hoy. Prueba de ello es que siempre le estamos moviendo algo, y este año tenemos una pequeña sorpresa en la estructura de la competencia, ya se las diremos más adelante, también para seguirlo vistiendo más esto. Listo, pues muchas gracias a Elisa y a Ana Luisa por acompañarnos el día de hoy, y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.